Bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano Emmanuel. Les saludo a su amigo y su hermano Sergio Hernández, pastor de la iglesia local, y una bienvenida a los hermanos que estamos aquí también. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y el privilegio que nos da de estar en este lugar para aprender y seguir creciendo más en las cosas del Señor. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Vamos a pedirle a Dios que sea Él que se glorifique y que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor, tu misericordia. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de estar en este lugar, Señor. Gracias porque tú nos bendices, nos proteges, nos cuidas, nos provees para nuestras necesidades. Gracias por habernos permitido abrir nuestros ojos esta mañana, Señor. Gracias, Padre amado, porque por la salvación que hemos recibido por medio de tu Hijo amado, Señor, que se entregó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Yo te ruego, Dios mío, que en esta mañana tu nombre sea exaltado a través de tu siervo, Dios mío, y que estas alabanzas sean de tu agrado y que el estudio sea de bendición, Señor, Padre Celestial, tanto para el oyente como para los que estamos aquí en la iglesia también. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Se cansa de alabarte, te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, oh Señor, yo te alabo. Para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Aprisionar.
alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Vamos a continuar alabando a Dios porque Él es bueno. Amén. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía a 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 Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a los hermanos que se han añadido. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio que nos da en esta mañana de estar en su casa para adorar, para bendecir su nombre. Amén. Qué contraste con el clima, ¿verdad? Bajó de ayer para ahora 10 grados. Pero bueno, ni modo, así es, estamos en la primavera, tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de clima. Amén. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Quiero que en este día, hermanos, vamos a meditar de un tema. Yo creo que es un tema, es un estudio, pero es consecuente al mensaje que compartí la semana pasada. Amén. Este estudio, el título de este estudio es Administradores de la Gracia. Administradores de la Gracia. Usted y yo, hermanos, tenemos un llamado, como mencioné la semana pasada. Cada uno hemos recibido llamado de Dios. El primer llamado fue al arrepentimiento. Amén. El segundo llamado es a servir. El tercer llamado es para recordarnos que debemos de servir si nos estamos olvidando de ese servicio. Pero cuando uno es un administrador, y de eso vamos a hablar el día de hoy, si lo hablamos en el aspecto humano, administrador es una persona que está a cargo o que supervisa o que se asegura que lo que se le ha encomendado se va a hacer. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y este estudio vamos a basarlo y vamos a ir a las Escrituras. Amén. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo número 4. Primera de Pedro, en el capítulo número 4. Y vamos a considerar solamente en esta ocasión, para este corto estudio, el versículo 10 y el versículo 11. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 4, del versículo 10 al versículo 11. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Una cordial bienvenida a los hermanos y un saludo a aquellos que nos miran por medio de Facebook y por medio de YouTube. Amén. Dios me les bendiga. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Al entender este mensaje, dice que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando usted es un administrador, usted tiene una responsabilidad. Cuando usted administra una compañía, cuando usted administra un trabajo, la palabra administrador puede tener diferentes títulos, depende de la rama en la que usted esté trabajando. En una de las ramas podría ser supervisor, otro puede ser el que le llaman aquí custodio, que aquellos que se encargan de administrar, por ejemplo, el mantenimiento de un edificio o de una escuela o algo así. Hay negocios que deben de ser, hermanos, administrados
muy detenidamente, hay otros que necesitan un poquito menos de administración, pero todos requieren administración. Hablaba con el hermano antes de comenzar el servicio acerca de su negocio, ¿verdad? Y platicábamos, hermanos, que para poder a veces obtener una ganancia cuantiosa, hay que ser versátil, ¿verdad? Porque hoy en día el costo de vida está muy alto, entonces para poder nosotros mantenerse a flote, tenemos que ser un tanto versátil. Pero al mismo tiempo hablaba él y decíamos, a veces, para poder tener una buena ganancia, tiene que haber una buena inversión. Y eso es lo que a veces nosotros como cristianos no entendemos en su totalidad. Queremos la ganancia, pero no queremos la inversión. O sea, queremos recibir los beneficios, pero no queremos invertir para eso. Dice la palabra de Dios que el que siembra escasamente va a segar o va a cosechar. Amén. Todos conocemos la parábola del sembrador. El sembrador, la palabra del sembrador es específica al Evangelio de Jesucristo. Pero sin embargo, ese es lo que Dios nos ha dado que administremos, su Evangelio. Y dice la palabra de Dios que el sembrador tira la semilla, ¿verdad? Alguno cae a un lado del camino, otro cae en las piedras, otro cae en medio de los espinos, pero otro cae en buena tierra. Pero dice que aquella que cae en buena tierra da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Ser un buen administrador de la gracia de Dios implica utilizar los dones y bendiciones que hemos recibido para servir a los demás y glorificar a Dios. O sea que el ministerio de nosotros es para servir primeramente a Dios, pero también para servir al hermano. Los fundamentos bíblicos los hemos aprendido en el versículo que leímos. El concepto de ser buenos administradores de la gracia de Dios, que nos dice en 1 de Pedro 4, del 10 al 11, nos incluye que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este pasaje nos recuerda a cada creyente, o que cada creyente ha recibido dones y talentos que debe utilizar para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. Para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que cuando usted y yo hagamos bien, hagámoslos a todos. Pero hace un énfasis en particular. Dice, y mayormente, en otras palabras, si le vamos a hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando nosotros entendemos esa verdad, nos vamos a dar cuenta de que nuestro servicio a Dios tiene mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Ahora, ¿qué significa ser buen administrador? ¿Significa que usted pueda hacer bien todos los trabajos? No, no necesariamente. Un buen administrador es aquel que sabe guiar, que sabe mentorear, que sabe delegar y que sabe cuidar de lo que se está haciendo. Un empresario, un administrador de una compañía, de un negocio, no puede hacer el trabajo solo. Él tiene que tener empleados, pero a esos empleados se les delega una responsabilidad. Y esta responsabilidad conlleva, amén, ciertos requisitos. Aquí yo recuerdo cuando yo trabajaba en el área de mantenimiento
de automóviles, teníamos una frase, no sé si todavía existirá, porque como las cosas van evolucionando, ¿verdad? Pero había una frase que decían, aces in their places. Amén. En otras palabras, cada quien en su lugar. Dios no nos va a dar una responsabilidad que nosotros no podamos llevar. Dios conoce los dones y los talentos que Él nos ha dado. Y esos dones y esos talentos van a requerir ejercicio. Tal vez no seremos expertos en ello, pero vamos a practicar eso. No sé si usted recuerda o habrá escuchado de mis labios cuando he comentado acerca de un testimonio de un pastor. Este pastor, antes de ser llamado a pastorear la iglesia, él era el ministro de alabanza. Era el líder de la alabanza. Era aquel que, pues, preparaba todo y el que dirigía la alabanza. Entonces, pero Dios lo llamó a que pastoreara la iglesia. Y él estaba, hermanos, un tanto renuente a tomar el pastorado porque para él no había personas que estaban capacitadas para reemplazarlo en el ministerio de la alabanza. Él veía al guitarrista, al bajista, al pianista, el baterista, los coristas, y él decía, ¿pero quién? ¿Quién lo va a hacer? Y él no tomaba la responsabilidad del pastorado por la misma razón, que no quería descuidar ese ministerio, que por cierto es muy importante. Y él dice que en una ocasión él llegaba temprano y preparaba el sonido y todo, pero dice que todos los días de culto llegaba una joven. Ella no era parte del coro, no era parte de los músicos, sino que esta joven llegaba y les ayudaba a desenredar cables, a poner botellitas de agua a los músicos y esto y otro. Y el Señor le dijo a ella, y él se quedó, Señor, pero no es que estoy diciendo, pero ella es la más desafinada de la iglesia. Y el Señor le dice, pero a ella la escogí. Y el hermano no quería entender eso. Pero había algo en ella. Ella tenía una dedicación, aunque ella sabía que no era parte del ministerio de la alabanza, ella siempre llegaba para ayudar. Siempre, si algo, tal vez una luz que había que encenderla, ella iba y la encendía. Si había algo que mover, ella lo movía, como le vuelvo a decir, y ella estaba ahí. Hasta que pasaba el tiempo, como que dice, ya urgía el cambio. Y vino el hermano y le habló a la muchacha. Le dice, hermana, ¿puedo hablar contigo? ¿Sabe? Le dice, desde hace mucho tiempo el Señor ha venido hablando y yo he sido necio, he sido renuente. Pero el Señor me habló y me dijo que quiere que tú seas la líder de la alabanza. La muchacha se puso a llorar porque ella conocía sus limitaciones. Y le dice, y el Señor te está diciendo que te prepares. ¿Sabe lo que hizo la muchacha? La muchacha se fue y empezó a tomar clases de canto. Y se empezó a preparar. Cuando el tiempo llegó, esta muchacha estaba y vino. Por supuesto, no iba a ser perfecta con el tiempo. Inclusive, cuando estas cosas suceden, hasta la congregación hace malos gestos. Y dicen, esta hermana no. ¿Y por qué esto? Esta hermana trae otro estilo, a mí no me gusta, a mí me gusta el estilo que cantaban los hermanos. Y siempre hay, como decimos en nosotros, pelos en la sopa. Pero lo que sucede es que Dios hace un llamado y luego que Dios hace un llamado para servir, Él va a poner un talento o un don. Amén. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia de un talento a un don? Está el talento de cantar y de tocar un instrumento y está el don de adorar. Porque hay quienes pueden cantar, pero no saben adorar.
y no saben motivar al pueblo a la adoración. Y eso es muy importante. Pero lo que significa ser un buen administrador, en el caso de un pastor, es poder ver, primeramente, estar atento al dueño del negocio. Cuando él dice hay que promover a alguien. Porque, hermano, yo me he encontrado y en mi aspecto personal les puedo decir que a veces hay personas que me han reprochado que ya tienen muchos años estar aquí en la iglesia y no tienen un ministerio. Y otros que están comenzando, que son nuevos, ya tienen ministerio. Y le voy a decir, hermano, no soy yo. Primeramente, es Dios el que quita, el que pone. Segundo, tu disponibilidad no se ve. Cuando una persona está disponible, no importa que no tenga la habilidad de hacer las cosas, pero se hace disponible en qué puedo ayudar, qué puedo hacer, qué hay que hacer. Hermano, mire, le voy a decir una cosa. A veces se le dice algo a un hermano y uno se queda porque este hermano lo olvidó, se le olvidó. Mire, hermano, serán unas semanas, yo hablé con un hermano y me dijo, porque el hermano me dijo, hermano, ¿qué podemos ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Y dije, mira, a veces lo que tenemos problemas es cuando cortamos el pasto. No se diga más. ¿Entiende? No hay que decirle dos veces a la persona. A otros me les he acercado y le digo, hermano, quiero que me ayudes en esto. Hermana, déjenme orarle al Señor si es la voluntad de Dios. Hermano, si yo como pastor le estoy diciendo que necesito ayuda para esto, y usted dice, déjeme ver si la voluntad. ¿Sabe que cuando una persona me dice eso, es que no quiere hacer el trabajo? Se está excusando bajo, déjeme orarle al Señor. Como administrador de los bienes del Señor, primeramente tenemos que reconocer que la gracia de Dios es un regalo. Primeramente que no lo merecemos y que se manifiesta en diversas formas. Primeramente, la gracia se manifestó por medio a nosotros a través de la salvación, ¿verdad? Y después se manifestó por medio de los dones espirituales y reconocer que este regalo es el primer paso para ser un buen administrador. Primeramente, no vamos a poner a administrar en una iglesia a alguien que no es salvo, ¿verdad? Tiene que ser salvo. Segundo, tiene que haber dones en la persona. Y esos dones se manifiestan. Dice la palabra de Dios que el que da, que dé con liberalidad. Amén. El que preside, ¿sabe qué es presidir? Dirigir. El que preside dice con solicitud. ¿Qué quiere en esta palabra? Que siempre tiene que estar preparado, dispuesto. Amén. El uso responsable de los dones es un buen administrador que implica cuidar y utilizar sabiamente lo que Dios nos ha confiado. Oiga bien, el ser un responsable de los dones es utilizar sabiamente lo que Dios nos ha confiado. Esto incluye no solo los dones espirituales, sino también los recursos y las oportunidades que se nos presentan. Los recursos y las oportunidades. A veces los recursos no son muchos, pero conocemos la palabra de los talentos, ¿verdad? Dice que a uno le dio tantos talentos, a otro le dio más y a otro le dio más. ¿Qué hacemos con esos talentos? Dice la palabra que el que se le dio un talento, ese fue y lo escondió. Y lo que Dios quiere de nuestros talentos es que nosotros los multipliquemos para que sean fructíferos. Y esos talentos, hermanos, se multiplican y se dan ver
y que son recursos y son oportunidades. Cuando usted ve la oportunidad, usted la va a aprovechar. Me gusta ver a mí unos videos. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero parece que, yo creo que es un programa que está fronterizo, no sé dónde está, en México. No sé si usted los habrá visto. Son un grupo, una organización que se encargan de ir a buscar a las personas drogadictos, personas que viven en las calles, y se los llevan. A veces se los llevan casi arrestados. Y los llevan a un lugar donde están otros que habían sido de ese tipo, los están ayudando y les predican la palabra de Dios, les hablan del Señor y los mantienen en desintoxicación. Y después mira el antes y después. Parece que hay otro, no sé en qué país será, también hay otro que hace algo similar, que tiene un montón de jóvenes en la que él les habla y les ayuda a salir de ese estilo de vida donde se encuentra. Hermano, a veces usted mira el video cuando agarran a los muchachos y ellos están lánguidos, están completamente casi esqueletos. Me acuerdo un video que vi a uno que ellos les gusta absorber el olor de la pintura o del pegamento. Y está uno con un bote de esos spray que le abrió un hoyo y tiene la pintura en la nariz, en las manos. Imagínense. Y el hombre, y llegan me da risa que el que anda con, el mero que anda con ellos les dice, les habla así: mi amor, cariño, mire, y se los lleva a un centro de rehabilitación, pero les predican la palabra de Dios. Ahí tienen cultos, alaban a Dios. Y lo que quiero decirle es de que ellos miran la oportunidad. Hay una oportunidad de poder rescatar a esta persona. Hay oportunidad de hacer algo en la iglesia. Hay oportunidad de servir en un ministerio en la iglesia. Hay oportunidad de ser innovadores. Y eso es lo que muchas veces la iglesia, hermanos, carece de pensamientos innovadores. Tenemos esa mentalidad, dice, why fix it if it ain't broken? ¿Por qué arreglarlo si no está quebrado? Pero a veces, hermanos, se tienen que renovar las cosas. Se tienen que arreglar las cosas. Y tiene que salir una iniciativa. Oh, hermano, pero mire, esto no es tan necesario. Tal vez no será tan necesario el día de hoy, pero te vas a dar cuenta que hay una razón por las cosas que se hacen. Hay cosas, hermanos, que a veces usted piensa que tal vez no tienen prioridad. Pero al verlo y se da cuenta, cuando usted mira la diferencia, dice, oh, la verdad que sí, se ve muy diferente hoy. Tenemos que aprovechar una persona que Dios la ha puesto como administrador, amén, y le ha dado dones y le ha dado talentos. Tiene que aprovechar los recursos y las oportunidades que se le presentan. Yo he tenido, por la gracia de Dios, la oportunidad de hablar con drogadictos, con alcohólicos, con ateos, con criminales, con endemoniados. Y muchas veces, muchas de esas ocasiones no han sido ocasiones placenteras. Sin embargo, no iba yo a desperdiciar esa oportunidad. No iba yo a desperdiciar esa oportunidad de hablar a otra persona y decirle que hay un mejor camino, que hay un mejor estilo de vida. Con el ministerio de la alabanza estábamos bastante en el evangelismo. Nosotros salíamos a predicar y nos íbamos a otras ciudades a predicar la palabra de Dios y a ministrar en la alabanza. Nos invitaban a otras iglesias. Hemos estado en prisiones en los Estados Unidos. Amén. Chistoso que voluntariamente entramos a la prisión.
Hemos estado en cárceles de mínima seguridad, de seguridad media y de máxima seguridad. Hermano, es un poco intimidante cuando llegas a una cárcel de máxima seguridad, donde tú estás preparando y preparas el equipo de sonido y los ministros que te han invitado empiezan a orar por cada micrófono, por cada esto, y de repente cuando ya va a ser la hora, solamente se empieza a oír. Vienen primeramente, guardias, que entran primero, se ponen en los lugares altos, con escopetas, con fusiles, y empiezan a entrar los reos con cadenas en los pies y cadenas en las manos. Y a veces el número de reos es tan grande que tenemos que hacer 2 servicios, porque no permiten que un número muy grande puedan reunirse. Y se siente un tanto intimidante, donde en el caso que me sucedió una vez a mí, hermanos, que yo tuve que predicar bilingüe, hacerlo en español y en inglés, y mi inglés pues es básico. Y ministrar alabanza, y después, oiga bien, primeramente los reos no se les puede hacer un llamado al altar, porque tuvimos un problema. En un momento que tuvimos un pequeño receso en la alabanza, que estamos tomando un poquito de agua, afinando la guitarra, mi hermano Carlos, para mantener el ambiente, le dice a ellos, vamos a tener un segundito, pero mientras tanto pónganse de pie. Y se ponen de pie los reos. Y de repente se oyen los fusiles. Y los demás, los que nos habían invitado, dicen, no, siéntense. No sabíamos que no lo podíamos hacer que se pusieran de pie en ese momento. Y el momento en que me tocó predicar la palabra de Dios, me pongo a predicar la palabra del Señor. Y digo yo, Señor, pero ¿cómo hago para hacer este llamado? Porque yo no puedo, tengo la oportunidad. Están escuchando el evangelio. ¿Qué hago? Y el Señor puso en mi corazón esto y dice, donde tú estás, si esta palabra que has escuchado te ha tocado, te pido que repitas esta oración ahí donde tú estás. E hice la oración de fe. Y después de eso, les pregunté que si ellos podían levantar su mano. Y me dijeron que eso sí lo podían hacer. Y dice, ¿cuántos de los que están aquí han hecho esta oración por primera vez en su vida? Y la han hecho de todo corazón. Y vi muchas manos levantadas. Y me puedo dar cuenta que Dios es un Dios multiforme. Es un Dios que aprovecha una oportunidad, y nosotros como administradores de la multiforme gracia de Dios tenemos que aprovechar las oportunidades. Les voy a contar otra ocasión. Fuimos a una prisión de seguridad mediana. En esa sí habían unos guardias, pero los reos no iban esposados. Lo único que sí nos dieron a nosotros, nos dieron un dispositivo que lo pusimos en el cinturón del pantalón, que en caso de emergencia nosotros apretamos un botón o tiramos de algo, creo que era. Entonces inmediatamente nos llega el SWAT, ¿verdad? El SWAT team. Llegan a la protección nuestra. Y eran aproximadamente 65, eran 130 reos, pero tuvimos que hacer 2 servicios de 65 reos cada uno. Y recuerdo que después que predicamos la palabra del Señor, muchas almas vinieron a los pies de Cristo. Cuando yo estaba predicando, yo vi a uno que el Señor me ponía que me fijara en él. Y él me veía con una mirada desafiante, una mirada retándome.
Y cuando terminó el servicio, a ellos sí les permitieron que pasaran en fila y nos saludaran. Entonces ellos empezaron a pasar, cada uno pasaba en fila, y estamos los ministros, los músicos en una línea así, iban pasando y nos daban la mano, cada uno de ellos. En ese momento venía el tipo y pasa, les da la mano, y cuando me dio la mano a mí no me quiso ver. Me dio la mano, y yo cuando me dio la mano le di un pequeño jaloncito y le hice así, y levantó la cabeza y lo vi, y le dije yo: Jesús te ama. Y se me quedó viendo con unos ojos de rabia. Le dije: Jesús te ama y Él quiere hablar contigo. Y se fue, saludó a los demás y todo. Aproveché esa oportunidad, aunque me intimidó, seamos honestos, porque soy humano. Me sentí un tanto intimidado. Un tipo con tatuaje grande, de eso, en las cárceles le gusta hacer ejercicio, estaba bastante fornido el tipo y un malandro, tenía, como decimos en El Salvador, cara de maleante, ¿verdad? Como un mes aproximadamente, un mes o unas semanas después, el hermano que nos invitaba, que estaban a cargo de ese ministerio, me llama por teléfono y me dice: porque cuando terminamos el servicio, yo les comenté a los hermanos, fíjese que había un tipo, me dice, era este que tenía un tatuaje, me dice, él practica el satanismo. Y les dice a los otros que ninguno de ellos se atreva a buscar a ese Jesús, porque se la van a ver con él. Y él fue, dice, llegó a esos eventos, a ese evento, me dice, para intimidar, y siempre llega para eso. Como unas semanas me llama el hermano Barry, yo me acuerdo del hermano Barry Wilbur. Me dice: brother, me dice, I got some news, tengo buenas noticias. Me dice: ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de esta persona? Sí, me dice, entregó su vida a Jesús. ¿Qué? Le dije yo. Sí, me dice, estaba llorando. Cuando él pasó ¿te acuerdas que nos saludan y todo? Él con lágrimas les decía a todos: perdónenme. Entregó su vida a Jesús, me dice. Dice, y él no se pierde ningún culto ahora. Y cada vez que predicamos la palabra de Dios, él llora. Y digo yo, a veces tú y yo no vamos a ver el fruto. Pero no hemos sido llamados a veces para ver el fruto. Hemos sido llamados para ser buenos administradores y aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Este es Pablo hablándole a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, yo he ido a visitar personas a la cárcel. Pastor, cuando saque de la cárcel, yo voy a cambiar. Ore por mí, ayúdeme a salir de aquí. Y a veces uno no puede hacer nada, lo único que puede hacer es orar por ellos. Salen, no lo volví a ver. Otros llegan aquí: pastor, hoy sí voy a cambiar. Y los mira: hoy sí, las cosas han cambiado. Y esto, lo otro, pobrecitos, tan tristeza. Pero uno, hermanos, yo siempre le doy el beneficio de la duda y digo yo: pero de verdad, busca al Señor. Sí, pastor, hoy sí voy a buscar a Dios. Y pobrecitos todavía andan en las calles viviendo, o todavía peor que cuando lo conocimos. ¿Pero qué? ¿Vamos a desistir? ¿Nos vamos a dar por vencido? Como nos comentó el hermano David en un culto de oración, que hay una voz que le dijo: mira, por los que oras, tu oración no está siendo escuchada. A veces el enemigo nos hace creer que el trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor, para la obra de Dios, no va a llevar fruto.
y te lo vuelvo a repetir, a lo mejor tú no lo verás. Pero dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Y su palabra no retorna a él vacía. La multiforme gracia de Dios también se puede manifestar en servir a los demás. La administración de la gracia no es para nuestro beneficio solamente. Porque por gracia somos salvos. Pero dice la palabra de Dios que con la consolación que fuimos consolados, debemos de consolar a otros. Con la misma esperanza que nos dieron a nosotros, es la misma esperanza que tenemos que darle a los demás. No es solo para nuestro propio beneficio, sino para servir y edificar a otros. Esto se refleja en la hospitalidad, el amor fraternal, el apoyo en la comunidad. Romanos 12, versículos 9 al 13 nos dice, Romanos 12, versículos 9 al 13 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. No está hablando de imágenes. Cuando habla de los santos está hablando del pueblo de Dios, que hemos sido santificados, hemos sido escogidos, apartados para Dios. Como buenos administradores también tenemos que hacerlo todo para glorificar a Dios. La palabra del Señor dice hacerlo todo como para el Señor. Todas nuestras acciones deben estar orientadas a glorificar a Dios. Al usar nuestros dones y talentos debemos hacerlo con la intención de que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre en los cielos. Porque así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice San Mateo capítulo 5? Por favor, si alguien puede leerlo en voz alta. El libro de San Mateo capítulo número 5, del versículo 14 al 16. San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga bien, miren lo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Mire, hermano, Dios se manifiesta hasta en detallitos muy pequeños. Nos acaba de pasar. La máquina de cortar pasto, la acabamos de traer, le hicieron una reparación temporal, que si sabemos usar nos puede durar varios años. Pero bueno, el hermano quería usarlo para cortar el pasto, pero le dije, hermano, no tiene gasolina. Porque el día que nosotros la probamos, solamente le pusimos tal vez unas 2 onzas. O 1 onza, tal vez unas 2 onzas de gasolina. Yo no sé si usted puede calcular más o menos cómo serán unas 2 onzas. Imagínese esta botella de agua, tal vez así. Máximo. No, porque quizás será esto. Del último pedacito de eso. Se lo echamos, ya no tenía yo en el tanque y lo eché para probarla porque el señor que la reparó nos quería enseñar cómo utilizarla. Bueno,
Inclusive, él la encendió varias veces, hizo que mi hijo la encendiera, hizo que yo la encendiera, y él... Entonces la traje y le digo al hermano, mira, ahí está la máquina, pero no tiene gas. Y me dijo, no, yo no traje gas tampoco, voy a tener que dejarlo por otra parte. Entonces le dije, pero mientras tanto te voy a enseñar cómo funciona, le dije yo, y le expliqué a él, y le encendió él y me dice, ¿será que puedo cortar? Le digo, yo creo que te va a alcanzar solamente para la parte de aquí, si es que te alcanza, para aquí al frente. Hermano, el hermano terminó, cortó todo el pasto de la iglesia. Y todavía la máquina no se le apagó. O sea que ya debe tener todavía el vapor o algo así. Hermano, algo muy pequeñito en lo cual podemos ver que inclusive hasta en eso Dios se manifiesta. Y usted dirá, hermano, usted no meta a Dios en eso, esas cosas. ¿Cómo lo voy a meter en eso? Un día un amigo le dijo a mi hermano Saúl, el pastor de la iglesia de la Buena Semilla, le dice, porque el hermano Saúl le dijo, voy a orar por esto. Y el amigo le dijo, no, dice, Dios no se preocupa en esas pequeñeces, Dios está preocupado en cosas grandes. Y él le dijo, no, Dios está preocupado en todo, aún en las cosas que parecen muy pequeñas. Dios se preocupa. Si él dice que él cuida de las aves, que son unas aves muy pequeñitas, que solamente necesitan unos cuantos granitos para llenarse, si él cuida de las aves, también puede cuidar de ti. Hermano, y como buenos administradores, nosotros tenemos que dar cuenta y que lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser una luz a los demás. Para que vean, dice, nuestras buenas obras. Y no para que nos jactemos, sino para que Dios sea glorificado por medio de ello. Las reflexiones finales, y con esto voy a concluir. Ser un buen administrador de la gracia de Dios es una responsabilidad que cada creyente debe asumir con seriedad. Ser un buen administrador de la gracia de Dios es una responsabilidad que cada creyente debe asumir con responsabilidad. Implica vivir en comunión, servir a los demás y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. La palabra de Dios dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Al hacer esto, no solo experimentamos transformación en nuestras vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. 1 Timoteo 4, versículo 13 al 16 dice, hermana Pamela, le vamos a dar la oportunidad, se quedó con las ganas, amén. 1 Timoteo, capítulo número 4, versículo 13 al 16. Vamos a ver qué dice ese pasaje. Es un pasaje muy hermoso. Y vuelvo a repetir, dice, al hacer esto como buenos administradores, no solo experimentamos transformación en nuestras vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. ¿Qué dice 1 Timoteo 4, 13 al 16? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oye bien, persiste en esto. ¿En qué? En el servir, en prepararse, en enseñar la sana doctrina. Dice, pues haciendo esto, habrá salvación para ti y para los que te oyen. En resumen, ser un buen administrador de la gracia de Dios significa vivir con gratitud, generosidad y un compromiso constante de servir a Dios, reflejando así el amor y la gracia que hemos recibido.
De gracia recibiste, dice la palabra de Dios, dad de gracia. Así como nosotros nos fue invertido tiempo, porque alguien invirtió tiempo por usted y por mí. Yo recuerdo aquellos que invirtieron tiempo, que yo sé. Imagínense aquellos que estaban orando por mí, que yo no sé. Una de las cosas, hermanos, aparte de la vida que tuve, me dio mi madre, amén, fue que ella no cesó de orar por mí hasta verme entregado a los pies de Cristo. Y aún así siguió orando por mí. Aún así. Y aún en su vejez, cuando ella ya no podía venir a la iglesia porque estaba incapacitada, ella se preocupaba y preguntaba: ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo están estos? ¿Cómo están aquellos? ¿Siguen yendo a la iglesia? ¿Qué hay esto? Y han llegado algunos hermanos nuevos. Y yo llegaba y le contaba: sí, llegaron unos hermanos de Chile, han llegado uno de esto, lo otro, han llegado de... Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Hay otros hermanos y siguen sirviendo, siguen sirviendo. Y hasta su último día, ella se ocupaba de que su diezmo llegara a la iglesia. Hasta su último. Si nosotros podemos, si nos vamos a los libros, a las cuentas financieras de la iglesia, podemos ver de que ella se fue con el Señor un 28 de agosto. Amén. Y en julio, ella ya había dado su diezmo. Su último diezmo lo dio el mes antes. Porque a ellos les llega el dinero, ¿verdad?, a fin de mes. Está el estado de cuentas, donde ella siempre le decía al hermano Otto: entregue mi diezmo. Y ella entregaba sus diezmos de su jubilación. Y usted dirá: hermano, ¿pero qué relevante? Es muy relevante. Porque aunque ella ya no tenía fuerzas para poder ayudar, porque pregúntale a mi esposa, ¿quiénes eran los que hacían antes los convivios en la iglesia? ¿Quiénes eran los que venían a cocinar? Ella siempre traía el pollo, traía el pavo. Ella y mi suegra y las otras hermanas y mi esposa eran las que andaban ahí con ella. Ellas les enseñaron a trabajar en la obra de Dios. Y eso es lo que mi esposa conoce: servir al Señor. Eso es lo que yo conozco: servir al Señor. Y como les dije el domingo pasado, eso es lo que yo quisiera inculcarle a todos. No todos lo van a escuchar, porque una semilla va a caer entre el camino, otro va a caer en las piedras, otro va a caer entre los espinos, pero alguna va a caer en buena tierra, y esa va a dar fruto. Al 30, al 60 y al 100. Así es que, si Dios te ha llamado, te ha dado dones y te ha dado talentos, utilízalos para la gloria de Dios y para beneficio de la iglesia. No los escondas, ponlos a trabajar. Hace años yo recibí una palabra de Dios por medio de un hermano rumano, y lo escribió en un papel. Y las palabras de este hermano escritas en un papel dice: así dice el Señor: no importa qué tan duro sea el trabajo y cuánto se te acumule de trabajo, nunca digas que es demasiado para mí. Y yo lo aprendí. Es cierto, los años no pasan en vano. Es cierto, ya no tengo las mismas fuerzas que antes. Pero yo no he podido decir hasta este momento: es mucho para mí. Y me he echado para atrás. No, yo le he dado hasta donde puedo, hasta donde mis fuerzas me ayudan. Y los que van a llevar esta antorcha hasta que Cristo venga, tienen que aprender lo mismo.
Y tienen una de las cosas que tienen que aprender, es la vida de un siervo. La vida de un pastor es una vida muy sedentaria, muy solitaria. Yo recuerdo cuando no era pastor, ¿verdad, hermana Nora? ¿Se acuerda cómo se llenaba mi casa? Se llenaba mi casa. Después de los cultos, todos los domingos, los hermanos llegaban. Hermano, vamos a llevar una pizza, vamos a su casa. Pero cuando me convertí al pastor, las cosas ya no fueron igual. Y no me quejo por eso, porque la vida de un pastor es una vida muy sedentaria, muy solitaria. ¿Por qué? Porque vamos a sentir que a veces tenemos que hablarle al hermano, tenemos que hablarle a la hermana una palabra fuerte y no le va a gustar y se va a sentir incómodo. Y a lo mejor por eso ya no lo voy a invitar a comer. Pero no se preocupe. No se preocupe. Siempre hay un pueblo que le ama, pero hay un Dios que lo sostiene. Hay un Dios que no lo desampara. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a leer esa sesión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que aún me das, Dios mío, de poder compartir esta palabra con tu pueblo, este mensaje, y poder compartir el testimonio de mi vida, en cómo tú, Dios, has obrado en mi vida, cómo tú, Dios, has trabajado, las cosas en las cuales tuve que estar y las oportunidades que tú me diste de mostrarles a otros las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Te doy gracias, Dios mío, porque este estudio, Dios mío, Padre, tú lo pusiste en mi corazón, Señor, en esta semana. Lo pusiste, Padre amado, porque me hiciste recordar, Padre celestial, que hay un pueblo que necesita aprender esto, que hay un pueblo que necesita reconocer esto, que hay un pueblo que necesita visitar una vez más este concepto, para que nosotros continuemos, Dios mío, con este legado de ser administradores de tu multiforme gracia. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, que aquel amigo y aquella amiga que escucha y mira estas programaciones pueda saber, Dios mío, que también, como dice un himno precioso, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias y ruego que mañana sea un día de mucha bendición también para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos. No se los olviden, mañana hay culto a las 10:30. Los que nos miran por medio de los medios sociales, vamos a estar pendiente por las programaciones. Si usted quiere saber a qué horas estamos en el aire, váyase a la página, váyase al canal de YouTube y suscríbase para que usted reciba notificaciones que estamos en el aire. Amén. Así que nos vemos mañana. A los hermanos de iglesia local hay actividad. Si no se ha apuntado, apúntense, porque va a ser muy, pero muy sabroso y de mucha bendición. Dios me le bendiga. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima.